Así que, pues está la doctora Violeta Núñez Rodríguez y el maxi abogado Federico Anaya, a quien le agradezco que haya aceptado también la invitación. Así que, pues ya está ahorita Federico, no sé si Violeta ya está por ahí o no, si me pueden avisar. Así que, Federico, muy buenos días, bienvenido. Listo, buenos días, Ernesto, buenos días a todos y a todas. Ok, gracias Federico. Pues esperemos que en un momento más se incorpore la doctora Violeta Núñez Rodríguez, que pues también empezamos tarde esta mesa por esta falla técnica que tuvimos al inicio y que le reiteramos pues la disculpa frente a esto. Federico, mientras se incorpora también la doctora Violeta Núñez, permíteme iniciar con este primer tema que tenemos para platicar y que tiene que ver con la reforma eléctrica, que pues ahí hubo un movimiento particular que tuvo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena, ahí en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Es decir, que hubo un acuerdo conjunto de que se tendría que entrar a debate y a discusión este tema, el tema discutir la propuesta de ley del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno, en materia de la reforma eléctrica, y dos, pues el que el litio y otros minerales pues sean considerados minerales estratégicos de la nación. Lo hace en el mismo mes y unos días después que es la consulta ciudadana, la consulta popular para la revocación de mandato. Ese es el día 10, el día 11 y 12 iniciaban las discusiones y el 13 en teoría era pues ya la votación, pero pues ya anunciaron que no, que va a ser en el transcurso de este mes, así que será a mediados o a finales del mes de este mes de abril, pero ya entra discusión y ya veremos si pasa en Cámara de Diputados, pues entrará a Cámara de Senadores y luego irá a los congresos locales, pero es un momento que habría que ver y pensar, pues, qué vio ahí el presidente de la República o qué vio el partido Morena para tomar este tipo de decisiones que se nos hizo, pues a mí se me hizo interesante y extraña, no la, algo estarán viendo que nosotros no, seguramente. Aprovecho también para darle la más cordial bienvenida a la doctora Violeta Núñez Rodríguez, que ya está con nosotros. Violeta, buenos días, bienvenida. Buenos días, Ernesto. Buenos días al auditorio y buenos días a Federico. Ya. Hola, hola. Pues Federico, si quieres, mientras pues, esto que estaba introduciendo, comentar al respecto. Mira, en el seguimiento que le he estado dando a este tema a nivel parlamentario, hay una cosa que valdría la pena decir. En teoría, en temas muy importantes y fuertes, las dos cámaras podrían discutir juntas, es decir, formar este, una especie de agenda común de las comisiones y empezar la discusión al mismo tiempo. Lo que es interesante es que ese mecanismo casi nunca se activa y ni siquiera en este caso, que es un asunto muy importante, tanto para el gobierno de la República y su partido como para la oposición, decidieron no hacerlo así. ¿Y por qué es complicado? En otras reformas constitucionales pongo, por ejemplo, la cuestión de quitarle el fuero al presidente, que en realidad fue establecer el juicio político para el presidente. El debate, Cámara de Diputados, luego Cámara de Senadores, luego irse a los congresos, duró un gran total de 2 años. Y para esta reforma constitucional, el gobierno ya no tiene ese tiempo. Entonces, yo incluso te diría que es una buena señal que hayan decidido adelantarlo, porque el problema es que si no, no va a terminar el debate. Y al mismo tiempo que el presidente de la JUCOPO, de la Cámara de Diputados, de la Junta de Coordinación Política, que es Moreira, del PRI, dice, él es el que avisa, vamos a empezar ya el 29 de marzo. Al mismo tiempo, Monreal, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, lo que dice, no será fácil que pase en el Senado. Por lo tanto, podemos esperar que el debate vaya muy lento. Y en una de esas, capaz de que las cosas no salen muy a tiempo.
Esa es una de las cosas que todavía no terminamos de acostumbrarnos actualmente, y es que la agenda parlamentaria del presidente luego no necesariamente avanza a la velocidad que él desearía. Ujú. Gracias, Federico. Violeta Núñez, ¿cuál es tu lectura? ¿Qué es lo que piensas que a lo mejor no estamos viendo que tomó esta decisión que nos sorprendió a muchos? Pues yo tengo aquí más preguntas que respuestas. Las preguntas es, pues lo primero que ya decía, no alcancé a escuchar todo esto, ¿por qué se adelantó la aprobación de la reforma eléctrica? Esa sería una primera pregunta. ¿Por qué después de la revocación de mandato? Esa sería otra pregunta que tendría. Y bueno, otra es esto de por qué antes de las elecciones y no después como se había planteado. ¿Qué va a pasar con la gira que había comentado López Obrador en varias mañaneras, que después del Parlamento abierto se iba a hacer una gira? Entonces, ¿qué pasó con esta gira? ¿No? Él dijo, voy a encabezar una gira por todo el país. Entonces, son más cuestionamientos los que tengo sobre este tema. Si bien es cierto que ya tiene 7 meses que arribó a la Cámara de Diputados, pues en 2 semanas estará aprobada, por lo que estamos viendo ahora a partir del discurso tanto de los integrantes, de los presidentes de las comisiones en la Cámara de Diputados como del presidente. Y bueno, aquí surgen estas dudas y estos cuestionamientos, sobre todo también por esto que había señalado en algún momento el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que es del PRI. Había declarado hace unas semanas que esto podría tardar años, la aprobación de la reforma eléctrica, y que no solamente podría tardar años, que también era probable que nunca se aprobara. Ahora hay un cambio, entonces por eso yo digo hay más cuestionamientos que respuestas. Y otro elemento, pues es que hay como posturas encontradas que estamos viendo. Por un lado, el PRI y el PAN, pero más el PAN dice, no vamos a aprobar esto si no se le cambia, si no hay un cambio en la propuesta del presidente. El PRI como que es un poco más flexible, ¿no? Sí habla de algunos cambios, pero no tan fuertes como los plantea el PAN. Y me parece también que dentro de Morena hay posturas, otra vez como hemos estado viendo, diferenciadas, ¿no? Por un lado, Monreal señala que se le pueden hacer cambios a esta propuesta, y por otro lado el presidente de Morena en la Cámara señala que no se le van a hacer cambios fundamentales a la iniciativa que presenta el presidente. Entonces, bueno, vemos diferentes posiciones, e insisto, hay más preguntas que respuestas, y creo que mucho tendremos que analizar por qué se va a discutir tan solo unos días después, o se va a aprobar en Cámara de Diputados tan solo unos días después a que haya pasado la revocación de mandato, ¿no? Eso es algo interesante e importante que hay que pensar. Y qué decisión o por qué se tomó la decisión de no mandarlo después del proceso electoral, cuando realmente esa era como la propuesta de los diversos grupos parlamentarios, y algo pasó, ¿no? Entonces iremos encontrando respuestas en estos próximos días. Ya, gracias, Violeta. Pues sí, además de que pues fue la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, también hace este 21 de marzo pasado. Así que son varios eventos importantes ahí, Federico, Violeta, y que y estos resquebrajamientos que está viendo también ya del senador Ricardo Monreal con el presidente López Obrador y con la corriente ya de Morena dentro de la Cámara de Senadores. Tengo, por ejemplo, información que ya hay prácticamente le hicieron un corte de caja a Ricardo Monreal porque ya lo han identificado como un
adversario, opositor de varias de las iniciativas del presidente López Obrador, y pues los juegos y las piezas se están moviendo, están cambiando, y ahí Federico, por ejemplo, pues digo, tan claro está que no fue invitado Monreal a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y hay que verlo porque Monreal también, siendo opositor dentro de la Cámara de Senadores, pues sí puede ser una piedra importante en el zapato, ¿no? Bueno, no me hagas volver a decir el horror que podría ser una mala combinación de Hertz con Monreal. Pero ahí hay una cosa importante. Siempre es bueno creerle a los actores políticos en sus propios términos. Cuando los medios le preguntaron a Monreal que por qué no había ido a lo de Santa Lucía, él aclaró que habían llegado 40 invitaciones para 40 senadores y solamente iba a haber 20 para Morena, y como todo el mundo quería ir, él de manera caballerosa decidió que fueran mejor las compañeras y los compañeros, y no él. Que es una manera muy elegante de plantear lo que tú dijiste. O sea, no lo invitaron, más bien dijeron solamente hay un número, pero lo importante es que Morena mismo, no, capaz de que si hubieran tenido que sortear o discutir quiénes van, ahí le dicen que no, ¿sí? Entonces yo le creo a él que él prefirió dejar que fueran otros para que no fueran a excluirlo. Pero sí, efectivamente, la ausencia de él es relevante. Pero si vamos a estar leyendo esos signos, capaz de que hay otros signos que nos ayudan a discernir lo que Violeta estaba preguntando. O sea, ¿qué cosa pasó? Capaz que pasó una cosa buena, que la inauguración del aeropuerto se provocó un cambio, por lo menos momentáneo, de corazón en algunos de los gobernadores. Y recordemos que una reforma constitucional necesita también el apoyo de los gobernadores, por lo menos para no oponerse a través de sus legislaturas a la aprobación de la reforma constitucional cuando llegue allá. Entonces, el más famoso de los cambios de corazón fue el gobernador Curi de Querétaro, o sea, un gobernador panista, duro, de un estado muy panista, diciendo, a ver, parémosle, el aeropuerto es una buena obra, qué bueno que se hizo. Eso, nada más eso, justificaría que adelantemos el calendario, porque capaz de que en ese momento algunos gobernadores que sí tienen control sobre sus bancadas en la Cámara de Diputados y en el Senado, se podrían ayudar a que las cosas salgan adelante. O sea, es un momento de fortaleza del presidente, entonces más vale adelantar. Estoy haciendo una lectura positiva, pero también puede haber otra que es bien democrática. Nadie sabe cómo va a terminar el asunto de la revocatoria. Es una revocatoria hecha con todas las fichas en contra. O sea, la pusieron en una fecha extraña, fuera de las elecciones normales y constitucionales. Ha sido un caos el asunto de si el INE está realmente promoviendo o no promoviendo. Y sin embargo, yo creo que va a ser un ejercicio muy democrático. Nadie sabe si va a tener mucha afluencia de votantes o no. Y entonces, eso también implica que esperar a que termine la revocatoria de pronto puede ser mucho, demasiados buenos deseos y optimismo exagerado. O sea, después de la revocatoria el presidente está fuerte y entonces lanza la reforma eléctrica. No, capaz de que las cosas no salen así, capaz de que el ejercicio sale muy escuálido, y en ese momento hay que aprovechar, combino con la otra cosa que dije, el éxito del aeropuerto y sacar y empezar adelante. Ahora, de todas maneras, todo puede pasar. O sea, todavía puede pasar que la revocatoria salga muy bien para el presidente y entonces esté fuerte. Y también puede pasar que no, lo contrario, que sea muy escuálido el ejercicio, y entonces hay que aprovechar con mayor razón ahorita el éxito del aeropuerto. Lo que sí me parece demasiados buenos deseos, no fundamentados en realidad, es lo que dijo Morena en la Cámara de Diputados. Morena no tiene, ni siquiera con sus aliados, las 2/3 partes para aprobar la reforma tal como está. Y entonces,
como que sí es completamente exagerado que no le vayan a cambiar nada en la Cámara de Diputados. Ya. Pues gracias Federico. Y tienes razón, Violeta, es algo que también a mí se me había escapado, pues esta propuesta que hizo el presidente López Obrador de que iban a hacer una gira por el país, pues qué pasó con esa propuesta, pues vaya que tienes razón con que pues son más preguntas que respuestas. Más allá de que quieras añadir algo más con respecto de este tema, te preguntaría también sobre el otro que tiene que ver con este video de algunos actores y actrices, cantantes, con respecto de pues una crítica que hacen al proyecto del Tren Maya y al proyecto del presidente López Obrador, pues prácticamente un día después de que se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sería, si quieres cerrar entonces con el otro tema, o si quieres entrar ya de lleno a este. Sí, todavía con el otro tema, esta parte de, pues que faltan 57 votos en la Cámara de Diputados, ¿no? Por eso yo decía, hay más interrogantes. Y bueno, por ejemplo, hoy estaba escuchando, ¿no? Que nuevamente se retoma el tema y, y bueno, pues digo, no lo comenta así el presidente, pero pues esto de que evidenciaremos, ¿no? Casi a los traidores de la patria, casi lo dice así, ¿no? Quien no vote por esta reforma eléctrica que pretende que, pues, salir de esta situación de pobreza energética en la que están muchos mexicanos y bueno, declarar al litio, bueno, que todos puedan tener acceso a la electricidad como un derecho humano y declarar al litio como un mineral estratégico y no entregarlo más en concesiones, pues bueno, lo que él dice, hay que evidenciar a quien no vote por esto. Entonces yo no sé si también dentro de lo que ellos están previendo es probablemente no alcanzar los 57 votos que se necesitan, y esto lanzarlo como una estrategia para las elecciones. O sea, realmente no sabemos qué hay aquí, pero es una decisión extraña, que se apresure y que esto se vaya a votar en 2 semanas, pero creo que en parte también hoy adelantó el presidente algo que ya había dicho, ¿no? Pues pondremos a la vista a quienes sean traidores y que pues no aprueben esto y bueno, pues otra vez recordó a Lázaro Cárdenas y a López Mateos, ¿no? Entonces, pues algo aquí nos está faltando todavía para poder analizar bien, entonces, y que tendremos las próximas semanas algunas respuestas. Eso por un lado, y bueno, por otro lado, esta ruta que a lo mejor nada más vale recordarla, ¿no? Que a partir de hoy, que es 25 de marzo y hasta el 5 de abril, estará el proceso de dictaminación. Luego el 6 de abril concluye el dictamen, el 11 y 12 se discutirá en comisiones y el 13 de abril se votará en el Pleno. Esa es como la propuesta, y una vez que se vote en el Pleno, pues se lanza al Senado, ¿no? Entonces, esta es como la ruta que se va a seguir. Y bueno, eso sería en torno a lo de la reforma eléctrica. Y en torno al otro tema, pues es una cuestión que hemos estado preguntándonos sobre la participación ha habido muchos comentarios al respecto, muchas mesas, ¿no? Yo la pregunta que haría, y también aquí tendría preguntas, es ¿por qué ahora? ¿No? Porque otra vez justo unas semanas antes, ahora es acá unas semanas antes, ¿no? De la revocación de mandato y de esta propuesta ahora que se hace, aunque todavía no sabíamos que se iba a mandar ya a comisiones a discutir, pero sí sabíamos que estaba en la Cámara de Diputados la iniciativa. Entonces la pregunta es ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿No? Ayer escuchábamos algunas declaraciones, fuertes de algunos integrantes del PAN, en particular de Xochitl Gálvez, a lo mejor ustedes las tienen ahí, ¿no?
bastante fuertes sobre, haciendo una comparación entre el aeropuerto que se canceló y el Tren Maya, duras de parte de ella. Y bueno, aquí pues la pregunta es quién está detrás de todos estos videos y por qué insisto, ¿no? ¿Por qué en este momento? Y la pregunta central es, ¿por qué no lo hicieron antes? Esa es mi pregunta, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba la propuesta de que el tren fuera un tren 90% privado, o sea, es decir, casi un tren privado, ¿por qué no lo dijeron? ¿Por qué no dijeron nada? Esa sería una pregunta, ¿no? Cuando estaba la otra propuesta de que el tren fuera una asociación público-privada, donde dominara lo privado y se subordinara a lo público, ¿por qué no salieron con un video y dijeron esto, pues realmente sí puede ser dañino para la nación en un contexto de un gobierno como el de la 4T que pues tiene un sentido más social? ¿Por qué no alzaron la voz cuando se ha estado comentando que no tenemos todavía un plan maestro, un proyecto que nos muestre la totalidad del tren, ¿no? Que nos muestre de qué trata y de qué va a tratar en su conjunto todo el tren? No está público y parece ser, por lo que hemos indagado, que no existe un plan maestro en general, porque se ha ido modificando. Entonces, ¿por qué no alzaron la voz con esto? O en esto que en algún momento trabajamos aquí, ¿no? Lo de los polos de desarrollo, ¿por qué no? Pues ¿por qué no también ellos se manifestaron incluso con esta concepción de desarrollo que se había planteado en un principio, que implicaría el tren, ¿no? Que después fue cambiado a las comunidades sustentables? Y esa es una duda, ¿no? Porque nadie salió en ese momento. O esta propuesta de financiarización de los ejidos con la fibra Tren Maya, tampoco hubo nadie que alzara la voz al respecto, ¿no? Y bueno, ya no se diga de la manifestación de impacto ambiental, que pues era una manifestación de miles de cuartillas y que tampoco salieron a decir nada cuando salió una manifestación parcial, no total, del Tren Maya, y tampoco los escuchamos. Otros elementos también, por ejemplo, tampoco hubo una manifestación de apoyo al colectivo Tres Barrios de Campeche, que iba a ser afectado y dañado, y que bueno, finalmente hubo una escucha y se modificó la ruta. Esa es una de las grandes modificaciones desde mi perspectiva del Tren Maya. O también esta voz que ha sido, me parece, legítima e importante de la Asamblea Maya de Muximbal. Tampoco pues ellos llevan ya pues más de 3 años manifestándose y nunca había visto un video de apoyo hacia ellos, ¿no? Que me parece que ellos los podemos separar incluso de esta pues manifestación ahora de estos videos de estos actores y actrices cantantes y que están manifestándose. Pero bueno, todo esto, y podríamos seguir con una larga lista de por qué ahora y por qué no salieron en su momento hace 3 años a manifestarse. Y claro, es el momento, ¿no? Es el momento político que aprovechan, es el golpeteo. Pero aquí, desde mi perspectiva, también hay algo de fondo que no están abordando, ¿no? Yo no veo una preocupación por parte de estos integrantes sobre los pueblos originarios, sobre los ejidatarios. No se pronuncian al respecto, no se pronuncian por una posible cambio de vida y transformación que pudiera traer el tren, positiva o negativa. No hay ninguna manifestación al respecto. Y bueno, entonces estos pues son dudas que surgen, y que entonces pareciera que salir ahora pues tiene una intención particular, y que se circunscribe y se enmarca en este golpeteo político que hemos venido viviendo durante las últimas semanas, ¿no? En este país, un golpe pues a la propuesta en general del presidente López Obrador. Gracias, Violeta, por esos señalamientos tan puntuales. Y es algo que pues llamó también nuestra atención, Federico, porque
pues llevamos por lo menos 2 años con Violeta abordando el tema del Tren Maya, perdón la presunción, pero casi que como ningún medio digital lo ha trabajado. Es decir, hay un conocimiento pleno de lo que está sucediendo, hay investigación documental, hay investigación de campo, y tenemos fundamentos para... nosotros sabemos, y usted que nos está escuchando, Federico es alguien que pues ha simpatizado con el proyecto del Tren Maya. La doctora Violeta Núñez y un servidor hemos sido muy críticos con respecto de este proyecto y particularmente uno de los, ahorita recapitulando lo que decía Violeta, pues una de las preocupaciones centrales desde nuestra mirada pues tiene que ver con el riesgo de que desaparezcan pueblos indígenas en el sentido cultural y en el sentido de la identidad de estos pueblos por estos polos de desarrollo, por este hermetismo que hay. Falta muchísima información, no sabemos por qué se han negado a presentar esta información. Violeta ha hecho solicitudes de información a través del INAI, se han negado a dar información o dicen que no existe, cuando antes decían que sí existía. En fin, pero lo que intentamos es ser honestos con usted, ¿no? Y también, bueno, está Federico que simpatiza con este proyecto, pero que también apelando también al criterio de Federico, al criterio de Violeta, al criterio de usted que nos está escuchando, pues queremos colocar las piezas de lo que estamos nosotros viendo e identificando, ¿no? ¿Qué decir, Federico Anaya, ya colocando o contextualizando un poco para la audiencia parte de nuestros posicionamientos, más los planteamientos que me parecen por demás legítimos que está haciendo la Violeta Núñez de los cuestionamientos que hay con respecto del Tren Maya? A ver, yo tomaría la fórmula que usó Violeta. ¿Por qué antes no dijeron y ahora sí? Y coincido con su respuesta general. O sea, ahorita es el momento político para atacar en total, en globo, el proyecto obradorista. Y creo que fue el Fisgón en una caricatura, puso a un chico poniendo en el pizarrón qué es lo que sigue. O sea, hay una lista de cosas que hay que atacar. Entonces ahora toca el Tren Maya. Y creo que la caricatura es correcta. Y no lo dijo ahorita Violeta, o sea, se está tratando de atacar como conjunto al proyecto obradorista, entonces ahora toca atacar al Tren Maya. Y eso explica muy sencillamente por qué antes no habían dicho nada. Pero yo quisiera agregar otra cosa. Yo no estoy de acuerdo con Ernesto en el sentido de que estemos ante el peligro inminente de la desaparición de pueblos. Me parece, y en eso sí coincido completamente con el proyecto del Tren Maya, que para bien o para mal, es la primera vez que tenemos una inyección de ese tamaño de recursos públicos para infraestructura en esa región. Ahora, ¿cuál es el problema? Y ojo, hace algunos meses estábamos debatiendo el famoso acuerdo presidencial para facilitar los trámites. La parte loca de la historia es que ese acuerdo debía haber entrado o existido desde el principio de la administración López Obrador, porque el problema de fondo, y en algún momento lo dije, me parece en una de las mesas de Rompeviento, es que las normas para grandes proyectos de infraestructura en México siguen estando hechas para un sistema neoliberal donde solamente los grandes inversionistas privados pueden aventarse todo el trámite de hacer mías, proyectos y soportar el asunto. Los gobiernos en un sistema democrático solamente tienen 3 o tienen 6 años, más nada. Y entonces no hay proyecto de largo plazo que sobreviva desde lo público para hacerse. Y precisamente por eso el acuerdo, que llegó al revés, fue como poner el carruaje adelante de los caballos, lo que dice es, vamos a dar un plazo de 1 año para facilitar el trámite. ¿Por qué? Porque la norma estaba deteniendo y sigue deteniendo las grandes obras de infraestructura. Ahora, esas grandes obras de infraestructura deberían estar detenidas por la falta de consulta, en eso estoy completamente de acuerdo. Y
Yo creo que cuando han contestado con esta monserga de no existe la información, en este caso es porque realmente no existe, y sí lo he dicho también en alguna ocasión. Un proyecto de ese tamaño, simplemente para diseñarse, hubiera requerido 3 o 4 años, entonces simplemente no existe. Y los cambios que Violeta mencionó, y que se hicieron porque hubo resistencia de las comunidades, los 3 barrios de Campeche, por ejemplo, y que van cambiando la ruta, implican que el proyecto se está construyendo sobre el camino. Creo que no se logró el sueño de Toledo, en el sentido de que en cada uno de los tramos del tren tuviéramos un proceso de planeación comunitaria de cómo tendría que ser el proyecto de desarrollo. Pero ya no tenemos el arreglo de las fibras. Y por cierto, elogio a Rompeviento. Elogio doble, porque nos regaló una maravillosa, larga entrevista con Jiménez Pons, que demostraba que el que estaba dirigiendo el proyecto no lo tenía muy claro. Y yo veo, porque es obvio que no lo tenía, porque no existía, se está construyendo. Y otra magnífica entrevista con el procurador agrario. Y el procurador agrario, en aquella entrevista que sacó Rompeviento, y espero que haya sobrevivido a la crisis de la pantalla, de que se perdieron los archivos, Ernesto, el procurador agrario dijo con toda claridad que las fibras y esas asociaciones donde iban a financiar la aportación de los ejidos a través de tierra no va porque va en contra de la ley agraria. Y la última cosa que sé es que Procuraduría Agraria ganó esa batalla dentro del gabinete. Entonces las cosas no han ido mal para las comunidades en términos generales, y de hecho los que presentaron amparos les ha ido bastante bien con la cuestión de los amparos. ¿Por qué hago todo este recuento? Porque esa es la otra explicación, Violeta. ¿Por qué antes no lo hicieron? Porque son actores distintos. Los actores que habían estado discutiendo lo que tú dijiste son actores comunitarios que unos presentaron amparo, otros negociaron, otros resistieron, otros dentro de las instituciones se opusieron a las asociaciones estas de corte capitalista neoliberal y dijeron no, eso la ley agraria no lo va a permitir, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son actores de ciertos campos sociales con los cuales estos compañeros y compañeras que salieron a hacer su video no tienen que ver, son otro grupo. O sea, ¿por qué antes no habían hablado? Porque no son de ese campo social. Hay algunos contactos, algunas compañeras y compañeros que en algunas ocasiones y a veces en muchas ocasiones, han estado en contacto con esos otros grupos. Pero en general, esta campaña obedece más a, en ese momento hay que criticar al obradorismo por el Tren Maya, punto y aparte, más nada. Y eso tiene que ver con que estamos en el año 2022 y faltan 2 años para la elección presidencial. Y yo creo que eso es bien importante. El debate acerca de las grandes cosas del obradorismo no es un debate solamente dentro de este sexenio. Un último detalle anecdótico. El 5 de febrero del año 19, el primer 5 de febrero de López Obrador presidente, prácticamente todos los que tomaron la palabra ya en Querétaro para la conmemoración dijeron o hablaron, defendieron la idea de una gran reforma constitucional, cuarta transformación, nueva república, nueva constitución. El único que dijo no hay condiciones fue el presidente. Y lo dijo con toda claridad. Y la transformación está empezando y uno no empieza con la reforma constitucional. La reforma constitucional grande tendría que terminar después. Y el caso del litio me parece emblemático. El litio es un asunto que no estaba exactamente en el radar presidencial, y ustedes, Violeta y tú, Ernesto, han documentado maravillosamente cómo este senador poblano Armenta, primero presentó la iniciativa, y él era el que estaba planteando la nacionalización del litio. La presidencia no estaba muy claro, dijo habría que estudiarlo en una mañanera, y luego Armenta se da la vuelta, o sea, 180 grados, se regresa y ahora está en contra. Eso nos da a todos una idea de que los grandes procesos de reforma constitucional no estaban exactamente en la agenda presidencial, y han podido ir produciendo y presentando según se va consolidando el proceso, pero eso es después
de que se hacen las cosas del proceso. López Obrador terminó, ahora sí, lo juro, con una anécdota. Cuando hizo su campaña para jefe de gobierno en el año 2000, una de sus grandes banderas era profundizar la participación ciudadana. Y una de las cosas que hizo fue preparar, ya una vez ganada la elección, una nueva ley de participación ciudadana radicalmente distinta de la que se había aprobado en la época de Cuauhtémoc Cárdenas. Y sin embargo, el problema es que en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, no había mayoría. Y me acuerdo muy bien cuando se estaba presentando la iniciativa, que por cierto fue la única iniciativa grande de ley que presentó López Obrador como jefe de gobierno. Y López Obrador nos preguntó a los abogados, a ver, pregunta, todo esto que necesitamos hacer de participación ciudadana, ¿lo podemos hacer con la ley viejita como está? Y sí, sí podíamos. Podíamos interpretar esa ley en términos de derechos y de ampliación de derechos y de participación ciudadana expansiva, y se hizo. No se cambió la ley y se hizo todo lo que la nueva ley decía. Y yo creo que eso es una característica de López Obrador. Aprovechar al máximo los poderes ejecutivos que tiene, cambiar todo lo que pueda, y si no tiene una mayoría legislativa poderosa, que ojo, no la tiene ni en la primera parte del sexenio ahora, ni en la segunda, entonces no entrar a una batalla que podría perder. Y bueno, esa sería lo que tendría yo que decir. Violeta tiene razón, no se manifestaron estos compañeros y compañeras antes, y yo creo que no lo hicieron porque no son el mismo actor social. Los actores sociales que realmente han estado defendiendo a los pueblos indígenas están ahí, han hablado y siguen peleando y siguen negociando las cosas. Y yo creo que el mejor resultado posible es que el Tren Maya avance escuchando, negociando y cambiando las rutas y el proyecto, construyendo el proyecto. Por eso no existe. Adelante. Pero esa es otra historia, son otros actores que no tiene que ver con esta campaña. Ya, gracias Federico. Violeta, si quieres también añadir algo con respecto a los comentarios de Federico, yo nada más añadiría que en esta parte de, por ejemplo, cuando habla Federico de los amparos, pues se han concedido un montón de amparos a distintas poblaciones, pero una cosa es que se hayan concedido y otra es que la autoridad los haya respetado. Y me parece que eso no ha sucedido así. Por eso, miren, en esta charla que estamos teniendo, pues para nosotros que nos importa mucho el tema, porque uno va documentando en campo, pues uno, claro, manifestamos nuestras preocupaciones y las señalamos, ¿no? La doctora Violeta Núñez ha señalado, incluso hicimos algún programa donde ella enlistó todas las modificaciones que ha hecho el presidente López Obrador con base a las críticas que se le han estado haciendo o fallas que él va identificando y que pues son lo que nos tiene a algunos pues no necesariamente satisfechos ni conformes con cómo se está desarrollando el proyecto y la falta de información del mismo. Otra cosa es prestarse a golpeteos. Y aquí es pues la integridad y la ética y el derecho a pensar por nosotras y nosotros mismos que nos hace decir lo que decimos, ejerciendo nuestro derecho a lo mismo, ¿no? Entonces, Violeta, ¿qué decir, con qué cerrarías con respecto de este tema que estamos abordando? Pues con esto que estaba diciendo Federico, ¿no? De que finalmente hay cambios, hay modificaciones y pues no es lo mismo y ha habido escucha en algunos sectores y ha habido oposición dentro del gobierno del planteamiento que lo hemos comentado aquí ya varias veces, original del tren, ¿no? Que era que desde mi perspectiva pues sigue el tren, pero es otro tren. No hemos dicho nada, por ejemplo, de la presencia del ejército, ¿no? Al principio con esta idea que tenía Jiménez Pons de que fuera un tren privado, pues el ejército ni siquiera figuraba, ¿no? Ahora el ejército va a construir dos de los grandes tramos más importantes del tren y no solo eso, va a operar el Tren Maya, ¿no? Entonces esto nos da un panorama completamente distinto al tren que se había planteado al inicio. Y bueno, pues como tú dices, hemos documentado 23 cambios del
pues no podemos decir del proyecto original porque no, aunque el análisis costo-beneficio del Tren Maya decía que había un plan maestro, lo solicitamos pues en 3 ocasiones y nos dijeron que no nos lo podían dar por una cuestión de seguridad, y luego nos dijeron que ya no existía, o sea, nos han dado varias respuestas. Y bueno, pero podemos decir que de lo que conocemos hemos documentado 23 modificaciones y muchas de ellas de fondo. Y me parece que muchas de ellas muy positivas, ¿no? Como esto que no dejaremos de decir, que era un tren, el propuesto originalmente con una asociación público-privado y finalmente terminó en un tren. Digo, ahí tendríamos, y lo he comentado aquí ya en otros momentos, que discutir un tren que no va a ser operado por las empresas privadas, ¿no? En particular, en algún momento dijimos, oigan, ese tren se lo va, por la experiencia que tenemos en México, se lo va a apropiar Grupo México, lo va a operar Grupo México. Y bueno, lo que vemos es que con esta idea de que el tren no se privatice, pues se lo entregan al ejército. Entonces es otro elemento que también, pues pensando y viendo las intervenciones de los diferentes cantantes, actores, actrices, pues yo decía, bueno, ¿por qué no? Tampoco han manifestado nada en torno a lo de la presencia del ejército, a favor o en contra, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay una situación distinta, como bien decía Federico, en este momento a la que iniciamos, pero eso no es gratis, ¿no? Eso ha sido también por diferentes presiones que ha habido, incluso lo del colectivo Tres Barrios a mí me parece importantísimo, este proceso organizativo que tuvieron en Campeche y que pues implicaba una transformación profunda de su espacio y finalmente, insisto aquí, pues se decidió desviar la ruta, ¿no? Entonces, y lo que también decía muy bien Federico, la financiarización de los ejidos, pues finalmente es algo que se advirtió el peligro que corrían las tierras ejidales al ser bursatilizadas y bueno, eso también hubo una escucha por parte del procurador agrario y por parte de otros sectores del gobierno y pues finalmente no ha quedado esa propuesta, no tenemos claridad. Lo último que supimos fue que ONU Habitat había presentado otra propuesta y una propuesta que retomaba el tema de, pues un poco el tema de la Procuraduría Agraria y el tema de las fibras, y no solamente eran las fibras, eran los certificados de capital de desarrollo, los ECADES, y bueno, se había hecho otra propuesta, ¿no? Pero todavía quedan algunos pendientes ahí. No obstante, concluiría pues con esto que hemos dicho, porque ahorita es el momento de golpear, ¿no? Entonces, eso es con lo que terminaría y diciendo, pues que invitando incluso al auditorio que veamos estos cambios que ha tenido el Tren Maya y pues también las diferentes expresiones de preocupación de algunos pueblos que también están ahí y que como el caso del colectivo Tres Barrios que se pudo haber ignorado, pues finalmente se escuchó y se desvió la ruta. Pues sí, y este colectivo de Tres Barrios que lo entrevistamos en 2 ocasiones acá, precisamente una batalla, y ahí es donde decíamos, y como iniciaba Violeta en un inicio, ¿y dónde estaban cuando nos llevábamos haciendo un programa tras otro, reportajes, entrevistas, denuncias, y no aparecieron por ningún lado? No se nos puede decir que nosotros no peleamos eso, no se nos puede decir que no lo batallamos y no nos pueden decir que ahí estuvieron, porque no estuvieron cuando lo estuvimos colocando y abordando. Y tampoco vamos a renunciar a seguir señalando pues las inconsistencias, las fallas y los descuidos que está teniendo un proyecto de esa naturaleza, que bien sabemos que es un proyecto emblemático para el presidente Andrés Manuel López Obrador, y seguimos colocando pues, los puntos que nos parecen de alto riesgo. Hace un momento alguien de la audiencia, Arletich, decía, ¿cómo puede un tren hacer desaparecer a toda una comunidad indígena? Es exagerada la afirmación. Mire, Arletich, déjeme hacerle una precisión aquí al respecto.
Cuando hablamos de pueblos indígenas, es en el marco del derecho internacional. Pueblo se entiende como etnias, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando hablamos de pueblos es que los usos y costumbres que se tienen, es decir, nosotros decimos, ¿por qué no les respaldan lo que han estado pidiendo varias comunidades y varios poblados, varios pueblos indígenas, que se les apoye en el campo, en los proyectos productivos? Y no estamos hablando de sembrando vida, hablamos de lo que ellos trabajan con los proyectos que ellas y ellos tienen. Otros que han señalado, ¿por qué nadie nos consultó ni nos han avisado hasta la fecha de los polos de desarrollo, ni qué significa eso para nosotros? En algún otro momento ponía ejemplos, por ejemplo, con las cascadas de agua azul, donde trabajamos también hace varios años, y que la gente de un poblado de las cascadas de agua azul que se llama Bolonajau, decían, sí, y el desarrollo, dice, van a traer desarrollo para nosotros, vamos a tener empleos, como decía Jiménez Pons en esa entrevista que refería Federico, como me decía Jiménez Pons, y ellos decían, en ese entonces, decían los compañeros de las comunidades en Bolonajau, ahí en las cascadas de agua azul, ¿y empleos de qué? Cargando maletas, limpiando pisos, limpiando baños. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué empleos? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Quién nos preguntó? ¿Por qué no nos han dado toda la información de la manifestación de impacto ambiental? Hay muchos cuestionamientos y a eso nos estamos refiriendo cuando decimos que se corre el riesgo que desaparezcan pueblos indígenas, porque cuando se rompe con la identidad cultural de pueblos indígenas se corren esos riesgos, y nos parece bastante válido que las poblaciones hagan ese tipo de señalamientos y que nosotros también, y que esos son los temas que nos hubiera gustado, pues que estas personas que se están manifestando pues colocaran este tipo de preocupaciones también, y no solamente si un cenote se va a afectar o no. Más un poco en ese sentido. Ya para cerrar, Federico, te pediría un minuto para una reflexión final, y lo mismo para ti, Violeta. Una cuestión, creo que está muy bien dicho lo que tanto tú como Violeta han expresado. Yo insistiría un detalle, lo que pasa es que no es el mismo debate. Estos ahora críticos del Tren Maya estaban discutiendo otras cosas con otros intereses antes. Quienes realmente estaban poniendo el dedo en la llaga acerca de los defectos del proyecto original, que yo insistía que el proyecto original era una especie de cascarón vacío. Va el proyecto y va a haber tren porque tiene que haber tren, pero el tren que va a tener que haber es un tren que tiene que ser dialogado con la gente. Y para que pueda haber diálogo tiene que haber organización. Sí, qué bueno hubiera sido ver al ciudadano Derbez apoyando cualquiera de los debates que nos mencionó Violeta, pero no lo hizo porque no está en ese campo social, punto. Ahora, nada más un detalle, y ahí lo ligaría con lo otro. El Tren Maya puede, Arletich, provocar un desastre. Y el momento en que va a provocar el desastre es cuando ya esté terminado, es decir, cuando ya haya terminado la administración López Obrador. Y por eso es importante debatirlo y seguirlo debatiendo en los términos que ha hecho Ernesto y Violeta. Porque después, ahorita lo tiene el ejército, pero se los dice un abogado, no hay cosa que no podamos cambiar en un decreto de creación, ¿eh? Y pasado mañana sacan otra serie de acciones en la empresa que ahorita está dominada por el ejército, y una nueva Secretaría de Hacienda neoliberal puede agarrar y aprobar que haya participación privada. Cualquier cosa puede pasar, y por eso es importante seguir el debate en donde está correctamente dado el debate. Las comunidades con el gobierno, para ver cómo va evolucionando el desarrollo. Porque sí puede destruir pueblos o puede hacerlos prósperos. Ahora, tendría que ser en sus términos, y por eso hay que oírlos. Gracias, gracias, Federico. Violeta, ¿con qué cerrarías? Pues otra vez regresaría a este planteamiento que habíamos comentado en otro momento del ordenamiento territorial desde abajo que se ha planteado del tren,
un ordenamiento territorial que está encabezado por una parte de la Secretaría de Educación Pública, por la Semarnat, donde ha participado pues también SEDATU, la Procuraduría Agraria y otras dependencias, y que en algún momento pues escuchamos, ¿no?, algunas intervenciones cuando se inició este proceso, de que pues lo importante era que las poblaciones, los pueblos, los ejidos se apoderaran del Tren Maya, esto por parte de una parte importante del gobierno de la Cuarta Transformación lo han argumentado y lo han defendido, que debe ser un tren para el pueblo, y que bueno, pues ojalá y en un futuro este ordenamiento territorial desde abajo prospere y que pues sea un tren como el que pues ha pensado López Obrador, ¿no? Un tren que sirva para el desarrollo del sur, ¿no? Con esta idea que él tiene de que el sur había quedado pues rezagado frente a los otros espacios de la República, y que bueno, pues que esto pudiera tener una transformación, porque finalmente el tren va a llevar una gran transformación, pero que esta gran transformación pues sea en un sentido positivo, y entonces pues sí, este ordenamiento territorial que a mí me da mucha confianza que esté también ahí María Luisa Albores por la experiencia que tuvo en la Sierra Norte de Puebla, ¿no?, con el ordenamiento territorial en la Tosepan, pues que realmente se logre en un futuro, ¿no? Todavía queda un poco, ya digo yo, un poco menos de la mitad de la administración, pero que fuera posible y que esto entonces pudiera empoderar a los pueblos y que con este sueño que decía Federico de Toledo, que los pueblos, él hablaba de resistencias, pero acá en el sentido de construir ya junto al tren, pues otra visión y otro futuro, ¿no? Y otro desarrollo que también ellos se sientan incluidos. Ya, pues nos faltaron temas, también se nos acortó el tiempo por las fallas técnicas que tuvimos, pero pues Violeta Núñez Rodríguez, Federico Anaya Gallardo, muchísimas gracias, un placer como siempre, les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Ernesto, Violeta, un placer, gracias por... Gracias, Federico, muchas gracias, igualmente.